Hola, mi nombre es Sheila Taxi y hoy les voy a hablar del estadio de enfermedad manifiesta. Como primer punto, las enfermedades ocasionadas por la radiación se debe a la respuesta orgánica total que viene determinada por la respuesta combinada de todos los sistemas orgánicos de la irradiación. La respuesta de un organismo adulto a una exposición aguda en un periodo corto de tiempo puede producir signos o síntomas y un cuadro clínico variable que se conoce con el nombre de síndrome agudo de irradiación. Este se produce en tres etapas: el síndrome prodrómico, el periodo de latencia y el estadio de enfermedad manifiesta. El síndrome prodrómico ocurre dentro de unos minutos allá después de la exposición a la radiación. Los síntomas pueden durar de varios minutos a varios días. El periodo de latencia. Esta etapa puede durar de varias horas a varias semanas. También se le considera como un periodo de recuperación precoz. Se le considera como un periodo de recuperación precoz debido a que el paciente puede presentar síntomas de que ya se está recuperando, pero con el pasar de las horas o los minutos el dolor va a incrementar y los síntomas de igual manera. En el estadio de enfermedad manifiesta se caracteriza porque aparecen los síntomas concretos de los órganos y tejidos más afectados por la radiación. Este puede durar de horas hasta meses. El estadio de la enfermedad manifiesta se clasifica en hematológico, gastrointestinal y neuromuscular. En el caso de los hematológicos, el síndrome de la médula ósea es un ejemplo. Este se produce tras exposición aguda a dosis de entre 2 y 10 Gray. El síndrome prodrómico aparece a las pocas horas y consiste en vómitos, náuseas y diarreas. El periodo latente puede durar entre algunos días y 3 semanas, según la dosis, y el estadio de enfermedad manifiesta tiene los siguientes síntomas como infecciones, hemorragias y anemia. La escasez de glóbulos rojos causa fatiga, debilidad, palidez y dificultad respiratoria durante el ejercicio físico. Gastrointestinal. Síndrome gastrointestinal se presenta a dosis entre 10 y 50 Grays. En el síndrome prodrómico aparece rápidamente y su duración es a veces de minutos. Hay náuseas, vómitos y confusión, irritabilidad en el periodo latente puede durar escasas horas. En el estadio de enfermedad manifiesta hay síntomas como pérdida de apetito, diarrea severa a menudo con sangre, fiebre, deshidratación y un desequilibrio de electrolitos. Los electrolitos contienen sodio y potasio. Al haber un desequilibrio, se puede presenciar una disminución del sodio y potasio en el cuerpo. Neuromuscular, el síndrome del sistema nervioso central. Ocurre cuando su sistema circulatorio o el cerebro se ve afectado. Este síndrome hace que el cerebro y los vasos sanguíneos se hinchen. Se produce a dosis superiores a 50 Grays. En el síndrome prodrómico puede tener confusión y nerviosismo severo. Náuseas, vómitos y diarrea acuosa pueden aparecer y desaparecer. Esta etapa comienza a los minutos de exposición y puede durar de minutos a horas. En el periodo latente alguna función puede regresar. Esta etapa dura entre horas y minutos, y en el estadio de enfermedad manifiesta se presentan los síntomas de náuseas, vómitos y diarrea acuosa. Es probable que haya convulsiones o entre coma en el peor de los casos. Como resumen, el síndrome de la médula ósea se da en dosis de 2 a 10 Grays. En la etapa prodrómica se notan síntomas en pocas horas. En el periodo de latencia, en algunos días a 3 semanas. En la enfermedad manifiesta y infecciones, hemorragias y anemia, y la muerte se da entre 30 a 60 días cuando la tasa de dosis es mayor a 5 Grays. En el síndrome gastrointestinal, la dosis es de 10 a 50 Grays. En el síndrome prodrómico se dan síntomas en pocas horas, en el periodo de latencia de 2 a 5 días, y en la enfermedad manifiesta ya se presentan síntomas como deshidratación, desnutrición e infecciones. La muerte se da en 4 a 10 días. El síndrome del sistema nervioso central. La dosis debe ser mayor a 50 Grays. En el síndrome prodrómico se va a presentar efectos a los minutos. En el periodo de latencia se van a presentar a escasas horas y la enfermedad manifiesta convulsiones, ataxia y coma. La muerte es de 1 a 3 días. Como podemos ver, todos estos síntomas y en el estadio de enfermedad manifiesta se debe a la acumulación de la tasa de dosis al que el paciente ha sido afectado debido a la tasa de dosis que recibió.